Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. El Papa León ha tenido su primera entrevista oficial, digamos, pública, y ha respondido a varias preguntas. Entre ellas, quisiera exponerles delante de todos ustedes para que estén seguros y tranquilos en este punto, una pregunta que trata sobre las comunidades LGBTQ+, y así que se llaman, las cuales tienen este contraste con la doctrina católica y todo este pensamiento ideológico evidentemente que no está acorde a la fe. Atención, me estoy refiriendo a la parte ideológica. No estoy diciendo que todos los que pertenecen a estos grupos son personas malas o que yo qué sé. Sencillamente me estoy refiriendo a las ideas que proponen, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la adopción de niños por personas del mismo sexo, o la aceptación de una especie de unión de algún tipo, si no sacramental, pero de algún tipo que sea aceptada por la Iglesia Católica, y así viviendo ellos en su sentimiento homosexual y su relación de pareja, luego puedan acceder, por ejemplo, a los sacramentos y esto, ¿no? Me refiero al sacramento de la comunión y de la confesión. Ok, o sea, básicamente proponen una modificación, una reformulación de la doctrina moral de la Iglesia, ¿sí? Ok, escuchemos, leamos la respuesta del Papa León a esta pregunta. Yo he puesto aquí los subtítulos para que ustedes también vayan allí viendo. Atención. Beyond the very strong ideological views that can be present on that issue, how is that something you plan to address? Well, I don't. Sobre este tema se refiere a las comunidades LGBT o a esta ideología, ¿no? How is that something you plan to address? Well, I don't have a plan at the moment. I was asked about that already a couple of times during these first couple of months about the LGBT issue. What do you want to say? Es interesante que el Papa es muy franco, ¿no? Y dice, no tengo muy clara la situación, cómo abordar esas cuestiones. Ya me han preguntado, pero no lo tengo como muy claro. Y eso es muy interesante porque implica una reflexión de cómo se puede hacer el mayor bien a esta comunidad para que entienda, por un lado, la cercanía de Jesucristo y por otro lado también presentándole la verdad de la doctrina, ¿no? Porque esto lo va a reafirmar el Papa a continuación, ¿no? O sea, para cualquier sacerdote también es un reto entrar en diálogo con personas que tienen unas cuestiones ideológicas, pero no echarlas, o sea, no mandarlas, son unos desgraciados, lárguense de aquí, sino, y es que son almas que son amadas por Dios. ¿Cómo hacemos para atraerlas a pesar de que se encuentren en estas situaciones y para que se dé luego en ellos la conversión, ¿no? I recall something that a cardinal from the eastern part of the world said to me, something before I was Pope, about the Western world is fixated, obsessed with sexuality, so that a person's identity for some people is all about sexual identity, and for many people in other parts of the world, that's not the primary issue in terms of how we should deal with one another. So that's. Eso es verdad también y sin embargo es algo que se va volviendo ya cada vez más mundial porque la ideología de género está llegando también. Yo he preguntado inclusive a sacerdotes de África y me dicen sí, cada vez de a poco, aunque es más difícil allí por todo el blindaje que todavía tienen espiritual, cultural, sin embargo de a poco ya está llegando también esas ideologías, ¿no? Y es que como este siglo se está caracterizando por el erotismo, por toda la cuestión sexual, la fascinación por la carne, digamos así, lamentablemente es un tema que va a estar presente, ¿no? Y sí, quizá Occidente sobre todo está como fascinado con el tema y a veces es verdad, a veces se maximiza algunos pecados de la carne o solamente se los considera a estos, olvidándose de otros que tienen que ver con la humildad, con la caridad, que tienen que ver con la prudencia. O por ejemplo, grandes pecados que provienen de nuestras palabras, mentiras, bueno. Sobre todo la difamación, el dañar, casi que matar con la lengua, ¿no? Es verdad. I confess that that's on the back of my mind because, as Rosina has said, any issue dealing with the LGBTQ kinds of questions
that also is highly polarizing within the church. And for now, because of what I've already tried to demonstrate and live out in terms of my understanding of being Pope at this time in history, I'm trying not to continue to polarize, promote polarization in the church. Eso también es muy interesante, disculpen que interrumpa, pero miren, dice que se notaba la polarización inclusive también en el sínodo. Es que es un tema que polariza, porque normalmente o bien lo condenamos y no hay nada que hacer fuera de la iglesia, o no pasa nada, vengan y vengan todos y con todo lo que traen. Yo creo que recientemente escuchaba al padre Santiago Martín, no sé si alguien más lo dijo, pero me agradó, de ahí fue donde yo lo escuché, que en la iglesia se aceptan y se abren las puertas para todos, pero no para todo. Todos sí, no todo. Todos sí, no todo. Este equilibrio es difícil a veces, ¿no? Porque hay unos que dicen no a nadie de estos, que vienen con sus cosas y no se entra ni siquiera en diálogo, en conversación, buscar una forma, crear un puente para. Y hay otro punto, en cambio, en el que no pasa nada, vengan y vengan con todo, ¿no? Acá es, en cambio, nadie y acá es todos con todo. Quizá el equilibrio estará en todos, pero no todo. Eso implica, pues, esta ideología específicamente, ¿no? And I'm trying to say, is what Francis said very clearly when he would say, todos, everyone's invited in. But I don't invite a person in because they are or are not of any specific identity. I invite a person in because he's a son or daughter of God. And we say, you're all welcome. And let's get to know one another and respect one another. And at some point, when specific questions will come up, I mean, obviously at some point, people want church doctrine to change, want attitudes to change. I think we have to change attitudes before we ever change doctrine. I find it highly unlikely in certainly the immediate future that the church doctrine in terms of what the church teaches about sexuality, what the church teaches about marriage. I've already spoken about marriage. As did Pope Francis when he spoke about a family being a man and a woman in solemn commitment, blessed in the sacrament of marriage. Bueno, hasta ahí sencillamente reafirma la doctrina de la iglesia. Dice, pues en esto pues no se ve que pueda haber un cambio doctrinal, ¿no? Sencillamente el matrimonio es entre un hombre, una mujer, pero hay quienes vienen con esas pretensiones, ¿no? De que se pueda cambiar esto, y él sencillamente, yo ratifico lo que también ratificó el Papa Francisco, y es que el matrimonio, hombre, mujer, se entiende, ¿no? La bendición matrimonial es para un hombre y una mujer, ¿no? But even to say that, I understand that some people will take badly, and you know, in Northern Europe, they are already publishing rituals of blessing people who love one another, so they express it. Eso también es verdad, el Papa está enterado de esto. Esto está en Alemania, en Bélgica, creo que también en Suiza, donde se han hecho una especie de rituales para bendiciones a estas personas, con cantos, con, digamos, todo una celebración casi que solemne, ¿no? Una cuestión realmente lamentable, ¿no? Y es complicado. Ahí el Papa tendrá que tomar decisiones. Oramos por él sencillamente. Pero él sabe que eso no está bien, ¿no? No está bien. Y aquí creo que lo va a confirmar. Atención, creo que aquí lo insiste. And which goes specifically against the doctrine. Exactamente, dice, y esto va en contra de la doctrina. Por supuesto. Aquí lo pongo de nuevo para que lo vean. You know, in Northern Europe, they are already publishing rituals of blessing people who love one another, so they express it. And which goes specifically against the doctrine that Pope Francis approved. Exactamente, eso va en contra de lo que dijo el Papa Francisco, va en contra de la interpretación católica de fiducia supplicans. Porque si bien en un momento estaba como ambigua la aplicabilidad de lo que se contenía en el documento, luego fue confirmado por el Papa, por el mismo cardenal, que se bendice a cada persona, no a la pareja en su unión. Esto, digamos, trajo bastante confusión y todo. Yo también hice un programa sobre eso, donde explicaba que se causaba una confusión y que quizá hubiese sido mejor
buscar una forma distinta para expresar o sencillamente regresar al documento que ya se había firmado, que se había publicado por el mismo Papa Francisco, donde decía que se bendice sencillamente a cada persona, ¿no? Pero bueno, también entiendo que Fiducia Supplicans no solamente tenía el motivo de esas personas homosexuales, sino también personas heterosexuales que no estaban en una unión sacramental correcta, ¿no? Entonces entiendo que era para también explicar en general a aquellas personas que están en una situación inmoral a nivel de pareja, ¿no? Bueno, aquí solamente repito brevemente lo que ha dicho sobre Fiducia Supplicans para que se entienda bien. Publishing rituals of blessing people who love one another, is the way they express it. Eso directamente es lo que ponen ahí. Yo leí este manual alemán y decía justamente para personas que se aman, ¿no? Ese pequeño como ritual, ¿no? Digo ritual, no es formalmente un ritual porque no está aprobado por la Iglesia Católica en cuanto a la Santa Sede. Ellos le llaman solamente como una bendición, ¿no? Solo bendición. Pero es algo que va en contra del sentido de Fiducia Supplicans, que justamente decía que era algo espontáneo. En cambio ellos, aunque le llaman solo bendición, está ritualizado prácticamente, ¿no? And which goes specifically against the doctrine of the Pope Y ahí lo dice claramente, esto va en contra de la doctrina, en contra de lo que ha dicho el Papa Francisco. Francis approved Fiducia Supplicans, which basically says, of course we can bless all people. E insisto en esto, el Papa está ratificando la correcta interpretación del documento, que dice bendecir a las personas, ¿sí? No a la pareja en sí mismo, ¿no? But it doesn't look for a way of ritualizing some kind of blessing, because that's not what the church teaches. It doesn't mean those people are bad people. But I think it's very important, again, to understand how to accept others who are different than we are, how to accept people who make choices in their life and to respect them. But I do understand that this is a very hot button topic, and that some people will make demands to say we want the recognition of gay marriage, for example, or we want the recognition of people who are trans, and to say, it's officially recognized and approved by the church. The individuals will be accepted and received. Any priest who's ever heard confessions will have heard confessions from all kinds of people, all kinds of issues, all kinds of states of life and choices that are made. But I think that the church is teaching. Sencillamente el Papa ha insistido en que van a venir personas que, como hay siempre polémica, que van a seguir exigiendo, por favor, queremos una especie de bendición matrimonial a nuestra unión y esto, pero es que sencillamente hay cosas que no. El Papa dice, no son personas malas, seguramente no son personas malas, pero son cuestiones que no se pueden cambiar solamente por el hecho de yo tener buenas intenciones, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre presente. Y también es interesante que el Papa insiste en esto. No son personas malas, probablemente son personas que tienen una forma de pensar que no va acorde con la doctrina y, bueno, hay que hacer un proceso también con esas personas, ¿no? Kinds of issues, all kinds of states of life and choices that are made. But I think that the church's teaching will continue as it is, and that's what I have to say about that right now. I think it's very important. Families need to be. Bueno, y dice, bueno, la cuestión de la doctrina de la Iglesia pues va a continuar así, ¿no? Está pensando en él, ¿no? O sea, mientras esté yo, básicamente, esto va a continuar así, ¿no? Supported. They call it the traditional family. The family is father and mother and children. I think that the role of the family society, which has at times suffered in recent decades, I think that once again has to be recognized, strengthened. And I just wonder out loud. Antes de este último comentario que va a hacer, según parece, pues ratifica también la familia y dice, pues hay que fortalecer. Hay que básicamente cuidar, promover la familia, que ha sido tan amenazada, tan golpeada últimamente, ¿no? If the question about polarization and how people treat one another doesn't also come from situations where people did not grow up in the context of a family where we learn, that's the first place you learn how to love one another, how to live with one another, how to tolerate one another.
and how to form the bonds of communion. It's the family. If we take away that basic building block, it becomes very difficult to learn that in other ways. So I think there are some very key elements that need to be. Beyond Bueno, y al final sencillamente insiste en que hay que proteger mucho a la familia para que se aprenda allí lo que es la comunión, la fraternidad, el también tolerar al otro cuando piensa distinto y bueno, eso es muy importante, ¿no? Hay una cosita que decía al principio que lo había saltado y ahora lo estoy recordando y es que decía, antes que pensar en cambiar doctrina, hay que cambiar actitudes interiores, ¿no? Porque esto ayuda a comprender. A mí me ha pasado en un momento específico de mi vida que había algo que yo no entendía sobre Dios, que decía, pero es que ¿cómo me pide esto? ¿Qué, para qué es esto? ¿No? Pero cuando a mí me tocó el corazón, ya no era una cuestión solamente intelectual la que me ayudaba a captar la situación, sino que a través del amor uno entiende muchas otras cosas, que antes no lo ve cuando solamente lo hace por la inteligencia motivada por intereses personales. Lo que hace el amor es desprenderte de tu ego para amar a Dios sobre todas las cosas y aprenderte a amar a ti y a los demás con ese amor, un amor que purifica, un amor que hace que tu corazón sea más ancho y dé cabida a la sabiduría e inteligencia de Dios sobre las criaturas, en este caso sobre ti mismo y los demás. Y así hay cosas que cuando uno se abre al amor de Dios desinteresadamente y ensancha su corazón, comienza a captar, a entender inclusive racionalmente lo bueno, el sentido, lo agradable y lo bello, lo perfecto de por qué, por ejemplo, ciertas cosas son inamovibles, aunque antes a mí no me gustaban, o que quizá en el momento no me agrada, pero son inamovibles y tienen que permanecer así hasta siempre, que son cosas biológicas naturales, que son cosas luego también fijadas doctrinalmente por la palabra misma de Dios, Cristo nuestro Señor, ¿no? Y a mí me pasó que cuando vi esto ya desde el amor, dije, encuentro todo el sentido y me deleito. Hay muchas cosas que solamente llegan a captarse con toda su profundidad y llegar al deleite inclusive racional cuando son aceptadas desde un amor, desde un corazón que se ensancha al amor de Dios, que nos purifica la mirada y nos ayuda a iluminar el intelecto. Bien, vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos acompañe en este punto de la historia. Recordemos que un papa hace historia, queda inscrito en la historia de la Iglesia por todo lo que hace, por sus documentos, por sus, en este caso, entrevistas que se ha hecho ya como más típico de los últimos papas y que nosotros somos parte de este momento de la historia. Oremos para que las decisiones del Santo Padre, en este caso específico, para tender puentes, para buscar una forma de que se sientan acogidos, pero a la vez buscar formas para sacar todo eso que es ideológico o esas pretensiones que se quieren como imponer a la Iglesia para que cambie cuestiones doctrinales. El Papa con nuestras oraciones se sienta también como abrazado y así pueda tomar las mejores decisiones en su pontificado. Sobre este punto y muchos otros que están ahí en la palestra y que el Papa tendrá que abordar, ¿no? Les doy la bendición y oramos por nuestra Iglesia. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.